¿Qué tal? Un gusto saludarle. Le damos la bienvenida a esta cápsula informativa de Crucial, donde le presentamos un resumen con las noticias más relevantes de esta semana. Le invitamos a escucharnos a través del 90.3 FM, así como a seguir nuestra transmisión en vivo por Facebook en la página de RCP Noticias. Le saluda a su servidor Mario Barajas y junto a mi compañera Patti González damos inicio con la información. Iniciando con noticias internacionales, al menos 28 personas murieron tras un incendio registrado en la fábrica de calzado ubicada en la ciudad de Jinjiang, en la provincia de Fujian, al sureste de China, y es que el siniestro es considerado uno de los accidentes industriales más graves ocurridos en el país en los últimos años, y también ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en los centros de trabajo. El incendio se originó alrededor del mediodía en la empresa Huiten Shoes, donde al momento del siniestro se encontraban 239 personas, entre trabajadores y el personal externo. Gracias a las labores de rescate, 213 personas lograron ser evacuadas, mientras que otras quedaron atrapadas por el avance de las llamas y el denso humo. Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron a varios empleados refugiándose en la azotea del edificio, mientras esperaban a ser rescatados por los cuerpos de emergencia. Para controlar el fuego desplegaron más de 180 bomberos y 35 vehículos, quienes trabajaron durante varias horas antes de sofocar completamente el incendio. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego comenzó en la planta baja y se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales altamente inflamables y adhesivos utilizados en la fabricación del calzado. Además, autoridades informaron que las escaleras estaban parcialmente obstruidas con materiales de producción, lo que dificultó la evacuación de los trabajadores y retrasó las labores de rescate. Tras la tragedia, el presidente ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del incendio y determinar responsabilidades. Asimismo, las autoridades chinas informaron que fueron retenidos responsables de la empresa y se congelaron sus cuentas bancarias mientras continúan las indagatorias. El incendio en la fábrica de calzado vuelve a poner a la lupa las medidas de seguridad industrial en China. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer si existieron fallas en los protocolos de protección que pudieron haber contribuido a una de las tragedias laborales más mortales registradas recientemente en dicho país. En información nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su gobierno impulse un impuesto a las herencias, luego de que la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, planteara la posibilidad de gravar las grandes herencias y revisar el destino de recursos de afores pertenecientes a personas fallecidas. Durante una conferencia de prensa, la mandataria federal fue cuestionada sobre la propuesta de Lenia Batres y respondió de manera directa que no está de acuerdo con establecer un impuesto a las herencias. Además, aclaró que esa iniciativa no forma parte de los planes de su administración y que el gobierno federal no presentará ninguna propuesta en ese sentido. La polémica surgió después de que la ministra señalara en un foro sobre justicia fiscal que México podría analizar la aplicación de un impuesto a las grandes herencias como un mecanismo para reducir la desigualdad. También mencionó la posibilidad de revisar el destino de recursos acumulados en cuentas de afores de personas fallecidas que no cuenten con beneficiarios. Tras estas declaraciones, en redes sociales comenzaron a difundirse publicaciones que aseguraban que el gobierno federal ya preparaba un nuevo impuesto sobre las herencias. Sin embargo, Sheinbaum reiteró que la propuesta corresponde únicamente a una opinión expresada por la ministra Lenia Batres y no representa una política pública ni una iniciativa del Ejecutivo Federal. Respecto a las afores, la presidenta no anunció cambios a la legislación vigente, por lo que continúa aplicándose el marco legal actual para la entrega de recursos a los beneficiarios o, en su caso, el procedimiento establecido cuando no existen personas con derecho a reclamarlos. Con estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum dio por cerrado el tema desde la postura del Ejecutivo Federal y reiteró que su gobierno no promoverá un impuesto a las herencias, desmintiendo las versiones que circularon en redes sociales sobre la supuesta creación de un nuevo gravamen. En otra información, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido por autoridades de la Ciudad de México en cumplimiento de una orden judicial, luego de ser acusado por el presunto delito de violencia familiar en agravio de su esposa. La detención ocurrió días después de que dejara el cargo al frente de la empresa productiva del Estado.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Rodríguez Padilla fue localizado y detenido por agentes de la Policía de Investigación para posteriormente ser trasladado ante la autoridad judicial correspondiente, donde se determinará su situación legal. La denuncia fue presentada por su esposa, quien lo acusa de presuntas agresiones físicas ocurridas durante una discusión en un domicilio de la capital del país. Tras integrar la carpeta de investigación y reunir los elementos correspondientes, un juez otorgó la orden de aprehensión que fue ejecutada por las autoridades. Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer mayores detalles sobre los hechos por tratarse de un caso relacionado con violencia familiar. En tanto, la defensa del exfuncionario no había emitido un posicionamiento público al momento de los primeros reportes. Víctor Rodríguez Padilla asumió la dirección general de Pemex al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y dejó el cargo recientemente previo a su detención. Las autoridades señalaron que el proceso continuará conforme a lo establecido por la ley y que será un juez quien determine las medidas cautelares y el desarrollo del caso. La detención del exdirector de Pemex ocurre en medio de un proceso judicial por presunta violencia familiar. Mientras avanzan las investigaciones y las audiencias correspondientes, las autoridades reiteraron que el caso será resuelto conforme al debido proceso y con respeto a los derechos de las partes involucradas. En noticias estatales, luego de varios días de manifestaciones y mesas de diálogo, la Secretaría de Movilidad de Oaxaca informó que alcanzó una serie de acuerdos con representantes del servicio de taxi para continuar con el proceso de reordenamiento del transporte público en el centro histórico de la capital del estado. Como parte de los compromisos, los concesionarios aceptaron no establecer bases ni ingresar con sus unidades al centro histórico, medida que forma parte del programa impulsado por el gobierno de Oaxaca para reducir la saturación vehicular y mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad. Durante las mesas de trabajo, también se acordó analizar la creación de cuadrantes o circuitos de operación en zonas como la central de abasto y el periférico, con el objetivo de mantener la prestación del servicio sin afectar la movilidad de los usuarios. En el diseño de estas rutas van a participar representantes de los taxistas, personal de la CEMOVI y de la Policía Vial Estatal. La titular de la CEMOVI, Yesenia Nolasco Ramírez, señaló que estos acuerdos son resultados del diálogo entre autoridades y transportistas y afirmó que el reordenamiento busca ofrecer una movilidad más segura, eficiente y ordenada para quienes transitan diariamente por la capital oaxaqueña. En las reuniones también participaron representantes de los gobiernos estatal y federal, así como integrantes del Poder Legislativo. Ambas partes acordaron mantener abiertas las mesas de negociación para continuar revisando propuestas y consolidar nuevos consensos. Aunque se alcanzaron avances importantes, las autoridades señalaron que el proceso de reordenamiento va a continuar desarrollándose mediante el diálogo con el sector transportista, con el propósito de encontrar soluciones que beneficien tanto a los concesionarios como a las y los usuarios del transporte público en Oaxaca. Continuando con noticias estatales, autoridades de protección civil y cuerpos de seguridad reforzaron la vigilancia en diversas playas de la costa de Oaxaca tras el incremento de los reportes de avistamientos de cocodrilos fuera de su hábitat habitual. El operativo busca prevenir riesgos para turistas y habitantes durante la actual temporada vacacional. De acuerdo con las autoridades, los avistamientos se han registrado principalmente en playas de Santa María Colotepec, San Pedro Mixtepec y Escobilla, donde elementos de protección civil, policía turística y personal de salvavidas mantienen recorridos permanentes para monitorear la presencia de estos reptiles y emitir recomendaciones a los visitantes. Especialistas explicaron que durante la temporada de lluvia, el aumento en el nivel de ríos, esteros y lagunas facilita que los cocodrilos sean arrastrados hacia las playas o se desplacen fuera de su hábitat natural, por lo que su presencia puede incrementarse en esta época del año. Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a no acercarse, alimentar o intentar capturar a los ejemplares, mantener una distancia segura y reportar de inmediato cualquier avistamiento al número de emergencias 911 o a las autoridades de protección
Protección Civil. Asimismo, recordaron que el cocodrilo es una especie protegida y que únicamente personal especializado está facultado para su manejo y reubicación. Las corporaciones de auxilio señalaron que hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por estos avistamientos. Sin embargo, la vigilancia continuará mientras persistan las condiciones que favorecen la presencia de los reptiles en la franja costera. Las autoridades reiteraron el llamado a turistas y prestadores de servicio a respetar las indicaciones de Protección Civil y evitar ingresar a zonas donde se detecte la presencia de cocodrilos, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes visitan las playas de Oaxaca. Ahora, la información regional: la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la detención de un hombre identificado con las iniciales MRC, señalado como presunto responsable del delito de extorsión agravada en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión como parte de las acciones contra este delito en la región del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2026, cuando la víctima caminaba por calles de Santo Domingo, Tehuantepec, y fue interceptada por varios sujetos que viajaban en motocicleta. Según las autoridades, los agresores la amenazaron con un arma de fuego para obligarla a entregar dinero en efectivo. Posteriormente, la víctima comenzó a recibir amenazas para realizar pagos semanales por concepto de derecho de piso, bajo la advertencia de que si se negaba, causarían daños a su patrimonio y atentarían contra su integridad física. Tras la denuncia y las investigaciones correspondientes, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra el presunto responsable. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron el mandato judicial y pusieron al imputado a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal. La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para establecer si existen más personas involucradas en estos hechos. La Fiscalía de Oaxaca reiteró que continuará fortaleciendo las acciones para combatir la extorsión y otros delitos de alto impacto en el estado, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de conductas para facilitar las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia. Pasando a temas locales, una nueva fuga de combustóleo fue reportada en un ducto de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz, Oaxaca. El incidente ocurrió en una línea que conecta la refinería Antonio Doval Jaime con la terminal marítima, lo que generó una rápida movilización de personal de emergencia y reavivó también la preocupación entre habitantes y pescadores de la zona. De acuerdo con Pemex, la fuga se localizó a la altura de la colonia Jardines, donde fueron activados los protocolos de seguridad para contener el derrame y evitar mayores afectaciones. La empresa informó que el flujo del hidrocarburo fue suspendido de inmediato para permitir las labores de reparación. Tras varias horas de trabajo, Pemex dio a conocer que la fuga quedó completamente reparada y que el ducto reanudó operaciones una vez concluidas las pruebas de hermeticidad y seguridad. Asimismo, aseguró que el área fue saneada y que se realizaron trabajos de limpieza y recuperación del combustóleo derramado. Sin embargo, este nuevo incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación en Salina Cruz. En las últimas semanas se han registrado derrames de hidrocarburos, incendios y otros incidentes operativos en instalaciones de la refinería, situación que ha provocado protestas de cooperativas pesqueras y habitantes de Bahía La Ventosa, quienes denuncian afectaciones ambientales y económicas derivadas de la actividad petrolera. Organizaciones de pescadores han insistido en la necesidad de renovar la infraestructura de ductos y reforzar las medidas de mantenimiento para evitar nuevos derrames, mientras que Pemex sostiene que mantiene un programa permanente de supervisión y atención a sus instalaciones. Aunque la empresa informó que la fuga fue controlada y reparada, el incidente vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de operación de la refinería Antonio Doval Jaime. Mientras continúan las labores de vigilancia en la zona, habitantes y pescadores mantienen el llamado para que se implementen acciones que prevengan nuevos accidentes y reduzcan el impacto ambiental en Salina Cruz. Continuando en temas locales, el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, recibió este fin de semana el buque Globis Cóndor procedente de Corea del Sur con un cargamento de 3,000 vehículos Hyundai que serán trasladados a través del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec hacia el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, para posteriormente ser enviados a la costa este de Estados Unidos.
La embarcación de aproximadamente 200 metros de eslora arribó al muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, luego de zarpar el pasado 22 de junio desde el puerto de Masan, Corea del Sur, y tras su llegada comenzó el desembarque de los vehículos que serían transportados por la línea Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos. Para esta operación se desplegaron alrededor de 188 vagones ferroviarios diseñados especialmente para el traslado de automóviles. Todo el recorrido contó con un operativo de seguridad coordinado por la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina debido al alto valor de la carga. Este envío representa el segundo traslado masivo de vehículos Hyundai a través del corredor interoceánico. En marzo de 2025 se realizó una prueba piloto con cerca de 900 automóviles y ahora con 3,000 unidades el volumen de carga aumentó más de 500%, lo que refleja el crecimiento de este proyecto ferroviario y portuario. Autoridades y representantes del proyecto señalaron que esta operación fortalece el papel del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec como una ruta estratégica para conectar los mercados de Asia con Norteamérica, ofreciendo una alternativa logística al transporte marítimo tradicional entre ambos océanos. Con la llegada de Globis Cóndor y el traslado de miles de vehículos Hyundai, el puerto de Salina Cruz continúa ampliando su actividad comercial y logística. Este movimiento consolida el corredor interoceánico como un proyecto de escala internacional que busca fortalecer el intercambio de mercancías entre Océano Pacífico y el Golfo de México. Así llegamos al final de esta cápsula informativa de Crucial, agradeciendo como siempre el favor de su atención. Le recordamos que puede seguir escuchándonos a través del 90.3 FM y seguir nuestra transmisión en Facebook en la página de RCP Noticias, donde continuaremos informándole de manera oportuna. Se despide de usted su servidor Mario Barajas y junto a mi compañera Patti González le deseamos un excelente fin de semana.